Señor presidente, no es nuestra intención trasladar el debate general de la Asamblea General al Consejo de Seguridad, pero la representación de los Estados Unidos ha traído a este debate algunos temas que mi delegación cree imprescindible responder. Se ha hablado sobre la actual composición del Consejo de Derechos Humanos. No es casual que la representación de los Estados Unidos ataque la composición del Consejo de Derechos Humanos porque no lo puede controlar. Me gustaría que se despliegue un debate absolutamente sincero y en esos mismos términos para hacer una reforma de este Consejo, para reformarlo y que exista una activa y plena participación de muchas regiones que lamentablemente se ven desplazadas por la actual conformación del Consejo. Asimismo, creemos que una de las principales amenazas al multilateralismo, una de las principales amenazas a los acuerdos a los que ha llegado las Naciones Unidas es el unilateralismo. Hoy, en la mañana, el movimiento de los países no alineados, conformado por 120 miembros de nuestra organización, conformado por casi 2/3 de la membresía de las Naciones Unidas, la misma que reclama reformas de este Consejo, ha aprobado una declaración política, la denominada Declaración Política de Nueva York. Y permítame, señor presidente, leer simplemente 2 párrafos de esta declaración política que tienen que ver con lo afirmado por la representación de los Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores del movimiento de los países no alineados señalan lo siguiente, y voy a permitirme leer el texto en inglés. They declare to reaffirm their opposition to unilateralism and unilateral coercive measures imposed by certain states, including those of an economic, financial, or trade nature, not in accordance with international law, the Charter of the United Nations, and the norms and principles governing peaceful relations among states, which can lead to the erosion and violation of the UN Charter, international law, and human rights, the use and threat of use of force. Let me repeat this. The use and threat of use of force and pressure and coercive measure as a means to achieving their national policy objectives, including those measures used as tools for political and economic and financial pressures against any country, in particular against developing countries. They, the ministers, further express their concern at the continued imposition of such measures which hinder the well-being of population of the affected countries and that create obstacles to the full realization of their human rights. And allow me to read another paragraph, Mr. President. The ministers declare to reaffirm their determination to refrain from recognizing, adopting, or implementing extraterritorial or unilateral coercive measures or laws, including unilateral economic sanctions or other intimidating measures and arbitrary travel restrictions that seek to exert pressure of non-aligned countries, threatening their sovereignty and independence and their freedom of trade and investment, and prevent them from exercising their right to decide by their own free will their own political, economic, and social systems, where such measures or laws constitute flagrant violations of the UN Charter, international law, particularly the principles of non-intervention, self-determination, and independence of states subject to such practice, and the multilateral trading system, as well as the norms and principles governing friendly relations among states, and in this regard, oppose and condemn these measures or laws and their continued applications pursued with efforts to effectively reverse them and urge other states to do likewise, as called for by the General Assembly and other UN organs. Request states applying these measures or laws to revoke them fully and immediately. Retorno al español, presidente. Se ha hablado sobre la República de Cuba. Cuba ha sido víctima en estos últimos días del azote de un huracán que lamentablemente ha dejado daños materiales muy fuertes y lamentablemente se ha perdido vidas. Pero pese a eso, pese a esa situación, Cuba está enviando médicos a otras hermanas islas del Caribe para satisfacer sus necesidades ante estos desastres naturales.
Cuba es sin lugar a dudas un ejemplo de solidaridad, porque a cambio de esa solidaridad no le pide a nadie ninguna concesión minera, ninguna concesión petrolera, ninguna condicionalidad. Cuba es un ejemplo en materia de derechos humanos. Ya quisieran muchos de nuestros países tener sus niveles de educación, sus niveles de salud. Y sobre todo Cuba es un ejemplo de dignidad, porque Cuba ha soportado más de 60 años de un bloqueo unilateral e injusto. Es por eso que la Asamblea General se ha reunido en distintas ocasiones para que ese bloqueo cese. En ese sentido, Bolivia hace una exigencia de que los Estados Unidos deben poner fin de manera unilateral e incondicional al injusto bloqueo que por casi 60 años ha causado tanto sufrimiento al pueblo cubano. Es una política injusta y fracasada y por lo tanto debe cesar. Las nuevas acciones anunciadas por el presidente Trump significan un recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba y revierten los avances logrados en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Es hora de que las Naciones Unidas hagan respetar sus decisiones y de que Estados Unidos no solo levante ese bloqueo criminal, sino que repare económicamente por los daños provocados y restituya Guantánamo a la soberanía cubana. Se ha hablado también de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela está ahora afrontando justamente lo que rechazan 120 países de nuestra organización: sanciones unilaterales, amenazas de invasión por parte del gobierno de los Estados Unidos, que intentan, por supuesto, boicotear el proceso de diálogo al que se le está dando continuidad. Bolivia, por supuesto, rechaza categóricamente esas sanciones unilaterales. Bolivia rechaza esas amenazas de invasión y de uso de la fuerza, como lo hace la propia Carta de las Naciones Unidas. Además, deseamos expresar nuestra solidaridad y apoyo al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano. Bolivia acompañará esas gestiones de diálogo para que sea la democracia, los medios democráticos propuestos y planteados por el gobierno venezolano que resuelvan la situación en ese hermano país. Se ha hablado también sobre la relación con Israel. El movimiento de los países no alineados, el grupo de los 77 y la gran mayoría de los miembros de la Asamblea General han manifestado de manera clara su oposición a la ocupación criminal de Israel sobre el territorio palestino. Bolivia condena la construcción de nuevos asentamientos, condena las agresiones militares en contra del pueblo palestino y exigimos que se ponga en efecto la solución de los dos estados, con un estado palestino y con un estado israelí, con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Quiero agradecer a ustedes la paciencia que ha tenido con mi delegación, señor presidente. Gracias.